Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias, con la conducción de Dora Galarza y Verónica Heller. ¿Querés conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Escuchanos cuando quieras. Buscanos. Somos nosotras, Mujeres Inmobiliarias. Somos mujeres que vendemos, tasamos y alquilamos tu propiedad. Estamos en toda la ciudad de Buenos Aires. Escribinos al WhatsApp 11 61 89 6374 y buscanos en todas las redes sociales. Somos nosotras, Mujeres Inmobiliarias. Seguros Mansilla te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio. Hay un seguro a tu medida. Cotizalo hoy mismo. Instituto de Capacitación Inmobiliaria. 32 años de vida. 32 años formando, capacitando y actualizando a quienes desean acceder a la actividad. Más de 15.000 alumnos pasaron por nuestras aulas y disfrutaron de la excelencia en su cuerpo docente. Tenemos programas educativos extracurriculares y además brindamos servicios educativos a distintos colegios del interior. Instituto de Capacitación Inmobiliaria. Trayectoria formando futuro. Invictus Spa. Manicuría y pedicuría en todas sus alternativas. Soft, gel, capping, depilación láser o masajes para hombres y mujeres. Mencionando el programa Mujeres Inmobiliarias o de parte de Verónica Heller, obtienen una bonificación de 10.000 pesos en los masajes y 5.000 en el servicio de manicuría. Hagas lo que hagas. Estamos en Almagro, Sánchez de Bustamante 517, esquina Corrientes. Turnos al 117 061 2589. Y si no, los encontrás por Instagram en invictus.spa. Finaer, la garantía que se transforma de lo tradicional a lo moderno, con más oportunidades para vos, para alquilar tu nuevo hogar. Finaer es confianza que se eleva en la era digital. ¿Tus sueños vuelan alto? Con Finaer lo tenés garantizado. Hola, Mujeres Inmobiliarias, ¿cómo están? Bueno, un jueves más acá en la radio y con muchas novedades para el sector y para todas las personas que nos ven y nos escuchan por el programa, por YouTube y por todas las redes sociales. Hoy no contamos con la presencia de Verónica Heller. Tuvo un pequeño problemita en la voz, así que como ella es la voz del Real Style, tenemos alguien que la está suplantando, que es nada más y nada menos que Diego Escoropat. ¿Cómo te va, Diego? Dori, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé si gracias por invitarme o yo soy bienvenido. No, sos bienvenido, aparte... Ni disimulaba que era Verónica, ¿no? No, aparte no hay tanta diferencia de voz, te digo, ¿eh? ¿No? Tenés la misma voz de Verónica. Bueno, ¿cómo andás, Diego? La verdad que muy bien, gracias por estar, estamos siempre juntos, por eso, no sé si invitado o no, pero bueno, acá estoy, siempre estoy acá. Claro, vamos a contarle a la gente que no sabe, Diego y yo tenemos un emprendimiento que se llama Mujeres Inmobiliarias, pero es para vender, para tasar, para alquilar, así que bueno, por fin conocen el encargado de división Hombres de Mujeres Inmobiliarias. Con mucho gusto y honor de estar acá. Bueno, perfecto. Con todo. ¿Por qué no le contamos el proyecto, Diego, a la gente? Mira, bueno, Mujer Inmobiliaria nació mucho antes de que yo esté contigo, pero nos unimos juntos, empezamos a trabajar y ahora lo pudimos materializar, formalizar, digamos, y estamos trabajando, ya tenemos la página, bueno, la radio, el programa, la revista. Así que bueno, la idea es sumar colegas y el que quiera trabajar con nosotros o alguna consulta, siempre será bienvenido. Claro, sí, le contamos a la gente que nació como un programa de radio, que sigue hasta en la actualidad, después incorporamos la revista, después incorporamos la división hombres y apareciste vos. Exacto. Por eso no es
Eso quería decirte, no es específicamente para mujeres. No, lógico. Acá no. los hombres también tienen participación. ¿Y qué ¿sí? participación tienen? ¿Y qué participación? Gracias, Dori. Sí, no, tal cual. Y más de tu mano, Diego, que sos una persona excelente en todos los sentidos. Bueno. Todos los que te conocen en nuestro rubro apenas me dicen, Diego Escoropat, pero Diego es re bueno, es una persona de aquella. Bueno. Y no porque estés presente, ¿eh? Después se van a enterar algunas cosas de por qué soy, cómo soy y quién soy. Ah, bueno. Vamos a charlar. ¿Qué es un misterio? No, no es un misterio. ¿Es para otro capítulo? Es para el segundo capítulo de este día. Bueno, te cuento que en este día tenemos 2 invitadas de lujo, como siempre, como tenemos acostumbrados a todo el público de Mujeres Inmobiliarias. La primera invitada es María Fernanda Montaña, que ya está llegando, ya dentro de un ratito la tenemos acá presente, y la segunda, bueno, cerramos con el broche de oro, con nada más y nada menos que una coach ontológica que se llama Laura Bunge Hunter. Bueno, estamos con la primera invitada que la voy a presentar, María Fernanda Montaña, es directora de Tendencia Sustentable, socia fundadora de Multiproperty, arquitecta, comunicadora y activista por la sostenibilidad. Es martillera y corredora pública. Lo hice breve porque tenés un currículum, pero de aquellos. Bienvenida, María Fernanda. La agradecida soy yo, Dora, Diego, por haberme invitado a un espacio tan importante como el que ustedes tienen y poder también compartir los conocimientos, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias por tu presencia. Sé que tenés múltiples actividades. Aparte incursionaste en la radio, eso me encantó. Sí, eso devino del tema de estar en la universidad en la UAI, como dando la materia de arquitectura y urbanismo para justamente la carrera nuestra de corredores inmobiliarios, martilleros y administradores. Así. O sea, vos das clases en la UAI. También. Mira vos, ¿qué materia? Arquitectura y urbanismo. Buenísimo. Arquitectura y urbanismo. Bueno, perfecto. Decime, contanos un poquito. ¿Cómo incursionaste en la parte inmobiliaria? ¿Vos eras arquitecta antes o después? Era arquitecta antes. Era arquitecta antes. La realidad es que vengo de mi inmobiliaria, consultora, porque hago otras cosas además de la construcción, consultoría de la parte de energía, Multiproperty, es mía, pero digamos, la familia originalmente tenía inmobiliarios, o eran abogados o eran inmobiliarios, hacías así y encontrabas y encontrabas allá por zona norte, en Martínez, San Isidro, Olivos, de esa zona, ¿no? Y bueno, lo lindo de haber llegado a Corredora Inmobiliaria, que es mi casa, lo siento así, es haber hecho todo un recorrido. Uh-huh. Y haber podido enriquecerme con un montón de información, ¿no? Claro. Vos viste, a mí me gusta poder capacitarme y compartirlo, ya sea a través de mi unidad de negocio o a través del portal, difundiendo. Claro. Y me pongo además año a año como objetivos de, bueno, en qué me voy a capacitar, ¿no? ¿Cómo claro. lo puedo incorporar después? Así que sí, he tenido un largo camino. De hecho también fui docente en la FADU, también colaboro en la parte de Centro Geo, en económicas. Ajá. La economía es algo que se cose mucho con el mercado inmobiliario y que muchas veces uno piensa que economía son números, sí. Nada más cerrado que eso, más allá de que amo los números, porque los números son estos que... Vos amás todo. No, hay cosas que no, pero prefiero ir siempre por lo positivo. Claro. Prefiero no odiar, prefiero no resentimientos, ¿viste? Por lo que voy con todo. No, tal cual, sí, sos muy emprendedora, muy pujante. La característica de toda mujer, ¿no es cierto, Diego? Por supuesto que sí. El currículum tuyo es impecable, impresionante. Gracias. Y otra cosa, porque en nuestro rubro también se nutre de otras tendencias, por ejemplo el tema de la parte humana, porque nosotros a pesar de trabajar con propiedad, trabajamos con personas. Totalmente. Entonces tenemos que manejar la economía, la parte humana, bueno, ¿sabés? Sí, lo emocional en economía es fundamental.
Claro. Es así. Y eso es todo un desafío, ¿no? Porque es algo que quizás no está tan puesto en la currícula, pero que uno tiene que ir haciéndose. Y a veces, bueno, uno encuentra grupos afines, bueno, como en el que estamos nosotras también, Dori, ¿no? Que, claro. En mujeres que nos vamos también complementando. Y alimentándonos unas a otras. Sí. Inmovilarte, ¿no? Sí. Te digo que estoy en varios grupos, porque yo donde hay mujeres estoy ahí. Estás ahí, me imagino. Sí. No, yo también, pero ese es mi grupo en cuanto a nuestras colegas. Claro, tal cual. Bueno, y contanos un poquito, aparte de ser, inmobiliaria, arquitecta, empezaste a mamar el tema de la sustentabilidad. Así es. O sea, contanos un poquito también. Bueno, la sustentabilidad en mi caso empezó hace muchos años, cuando todavía se hablaba acá hace más de 15 años, que se hablaba mucho de responsabilidad social empresarial. Claro. Y en el mejor de los casos. Y en ese momento yo trabajaba mucho con la arquitectura y la comunicación, mucho de marketing. Trabajaba más para empresas con la arquitectura, así que el marketing y la economía ya lo tenía ahí, muy cerquita, como consultora también. Y empecé a ver temas de mecenazgo, de responsabilidad social, que quizás todavía tampoco había marco legal acá en Argentina. Y me pareció algo que tenía que compartir a quienes le daba los servicios de arquitectura y marketing, y todo lo que tiene que ver con la imagen, como para que no quede en algo vano, en algo superficial. Y fue así que empecé con todo lo que es esta parte de responsabilidad social. Uh-huh. Que bueno, fue creciendo en sí la Argentina en ese sentido. Y yo siempre tuve un pie una pata, un pie en la parte de lo que es el día a día de nuestro trabajo, de lo que son los servicios de arquitectura. En ese momento todavía no era inmobiliaria, y una parte en la parte académica, ¿no? Como profesora, investigando. Y fui creciendo en contenido y en capacitaciones hasta que empezó a aparecer la sustentabilidad. Hoy hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad. No hay nada que pueda llegar a ser sustentable si no es sostenible en el tiempo. Claro. ¿No? Y lo que tiene que ver con el triple impacto, que hoy es esto, ¿no? Triple impacto es lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Claro. No hay nada aislado que pueda ser sostenible en el tiempo y que perdure, que sea positivo, que tenga un impacto positivo. Entonces, todo eso que en los primeros tiempos yo lo volcaba. De hecho, hemos ganado en ese momento tenía una consultora que se llamaba SENS, una campaña justamente en responsabilidad social empresarial. ¿Cómo se llamaba la empresa? SENS, se escribe SENSE, pero se pronuncia SENS, y tiene que ver con los sentidos, con todo esto. Claro. Era arquitectura y más campañas. La verdad es que ha madurado muchísimo este tema, y hoy hay quien lo puede ver, hay quien todavía no se ayorna. Uh-huh. Hay cosas que son novedosas e innovadoras, y hay cuestiones que tienen que ver con simplemente hacer las cosas bien como se hacían de antaño. Claro. Cuando uno piensa en arquitectura sustentable, no necesariamente tiene que ser smart, que está buenísimo. Sí. Pero sustentable, uno mira una vieja estancia y ve que tiene todo lo que son las galerías de protección. Sí. Entonces las aberturas no se arruinan, hay un espacio de transición, la temperatura baja, además de todo lo que es el wellness, de esta cuestión de... Claro, no usaban aire acondicionado. No usabas aire acondicionado. Sí, habitaciones frescas. Ventilaciones cruzadas, bajabas la temperatura. Digamos, el buen construir no es más caro. Hay que pensar un poquito más con una visión bioclimática. Justamente te iba a consultar de eso, si estas innovaciones encarecen un emprendimiento o la construcción de una casa. Mira, ahí tocaste un punto álgido, ¿no? Porque claro, las tasaciones. A mí me pasa muchas veces, inclusive que estoy con desarrolladores, inclusive nosotros además
ponemos en puesta en valor unidades inmobiliarias, activos inmobiliarios, o sea, propiedades que el inversor compra o un grupo de inversores compra y nosotros lo ponemos a valor, no tiramos abajo, ¿sí? Claro. Sacamos y potenciamos lo que hay. Bueno, el camino simple, fácil, es más caro, porque tengo que ponerle aberturas triple doble vidrio y si la abertura, es más, tiene que ser de ¿cómo se llama? Aluminio, PVC. PVC, porque claro, PVC, y yo te digo, mira, necesitas más horas de asiento en el tablero, hoy computadora, y empezar a pensar un poquitito más bioclimáticamente, porque con todo lo que es la arquitectura bioclimática, que lejos de ser una casa con barro, que también es válida, pero digo, la arquitectura bioclimática tranquilamente tiene toda una imagen moderna, simplemente que trabajás en las orientaciones, pero en serio, trabajás en los asolamientos, cuando sale un pequeño techito que genera la sombra, vos la podés calcular en su ángulo, tanto en verano como en invierno. Cuestiones de ventilaciones cruzadas, como decíamos. Por supuesto que las aislaciones, si pones una mejor aislación, vas a tener quizás un poco más de costo que si pusieras una aislación muy finita o que no tuviese directamente aislación. Sí, pero después hoy, que tenemos una realidad en donde se ha de alguna manera transparentado todo lo que es la energía, ¿no? Los subsidios se han ido retirando, en algunos casos, bueno, va a haber unos cambios para el año que viene seguramente en la parte de gas, pero bueno, se han sacado los subsidios, quizás no sea muy simpático decirlo, pero no hay eficiencia energética si la energía es regalada, claro. Porque cuando uno era chico, yo me acuerdo, mi abuela me decía, vayan apagando las luces donde no están porque no somos de Segva, ¿no? Claro. Me decía que ella era española, la amo siempre, la tengo presente y ese tipo de cosas quizás uno las va perdiendo cuando te lo regalan, ¿no? Porque claro. lo regalado sí. Que es no se aprecia. Bueno, hoy creo que se va a tener que fijar quién realmente necesita una asistencia en lo que es energía, porque siempre va a haber una persona o un grupo familiar que lo necesiten realmente, y quienes vamos a tener que empezar a cuidar la energía, a pensar que cuando uno compra un inmueble o alquila, realmente sepa, bueno, esto tiene esto de expensas, esto tiene esto de posible otros gastos, bueno, ¿cuánto voy a tener más o menos de energía? Porque si esto está mirando al oeste y le tengo que poner un aire acondicionado necesariamente a full todo el día porque esto no lo puedo ventilar y demás, esas cosas después no se arreglan. Claro. Y ese gasto después el usuario o la usuaria final lo va a tener hoy y lo va a tener en lo que son las pymes, no se duplicaron. Claro. Por igualmente, 6. Claro, la construcción hoy en día está contemplando los paneles solares, la energía eólica, todo eso que realmente para nosotros es nuevo y bueno, que en otros países ya lo tienen hace bastantes años atrás, ¿no? Sí, para nosotros es relativamente nuevo, quizás ahora con la nueva ley de energía distribuida, en donde quienes tienen energía renovable pueden volcarla a la red, por supuesto, no te van a dar plata, pero te van a descontar esa cuenta. La matriz energética de Argentina es compleja en ese sentido, entonces, bueno, tenés esa posibilidad. Para las empresas ha llegado primero, pero para allá las personas empiezan, vos vas a ver capaz que en countries o en lugares más abiertos un panelcito solar, claro. o agua para calentar, ¿no? Con reciclada. Exactamente. Entonces, eso ya está llegando a lo sí, a las nuevas construcciones, ya lo vimos en los barrios cerrados. Ya hemos visto eso. Tenemos un cliente que dice, le estoy regalando luz, le estoy regalando energía a la empresa. Claro. Y lo primero que nosotros vendemos un emprendimiento que es todo eléctrico, le dice, no, la factura de luz o de electricidad va a venir un montón, pero si tiene todas estas características que nombrabas, se puede venderle y decir, bueno, tenés ventilación, tenés buen vidriado. Exacto, esas son cosas que además yo tengo como una ficha personal cuando hago búsquedas específicamente para lo que es la parte de compra-venta,
para mis clientes por la forma en que trabajamos. Entonces digo, hay cosas que son inamovibles, son cosas que no se van a poder cambiar. Si da el frente, si da el contrafrente, si su orientación. Sí. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso además de un consumo mayor de energía que hoy sí se siente, además va a generar disconfort, o sea, todo lo que tiene que ver con el wellness, que uno piensa, bueno, ¿dónde lo enchufo? No se enchufa, es buen diseño. Claro. Entonces, una propiedad, un inmueble enfermo, con bajas aislaciones, con humedades o situaciones similares, además de que incide en el precio y demás, genera disconfort, y esto a las personas no las beneficia en el día a día. Claro. Pero ese es un buen punto para vender ese proyecto en cuanto al ahorro energético. Totalmente. Y no tiras por abajo el planteo que hace respecto a la factura, por ejemplo. Exacto, sí. Y además, próximamente Buenos Aires como ciudad ha firmado el programa de etiquetado, PRONEV. Exactamente, el PRONEV, que de hecho el Colegio Inmobiliario con Marta Lioto y organizando en mi persona también, hemos convocado y hecho mesas de trabajo en la legislatura, multisectorial, totalmente abierto, en donde hemos convocado cámaras de la construcción, cámaras desarrolladoras, cámaras de materiales, cámaras de certificación como la certificación LEED, que han también trabajado. Bueno, ha sido un camino muy largo y hace unas semanas Buenos Aires se ha adherido. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, no, la provincia de Buenos Aires no, está bastante más lejos en ese sentido, pero bueno, esperemos que esto sea federal, porque la idea es que sea un programa nacional, y eso al usuario o a la usuaria, a nuestros clientes que van a querer alquilar o van a querer comprar o vender, van a tener que tener en algún momento el etiquetado, que en principio no va a ser obligatorio. En Europa nunca fue al principio obligatorio. Claro, y después sí. Pero con el tiempo se fue mejorando, y hoy para comprar o vender o alquilar en Europa tenés que tener tu certificado de eficiencia energética. Y sí, tal cual. Es así. Entonces vos sabés lo que estás comprando. Es transparencia para el usuario, ¿no? Lógico. ¿Y pensás que pronto lo vamos a tener acá en la ciudad de Buenos Aires? Firmado ya está. Firmado está, sí, pero para que se implemente. Para que se implemente, y ahí depende de cómo se articulen la parte de... Es más de gestión, ¿no? Más burocrático. Más burocrático, porque en realidad el programa ya está realizado. De hecho, yo, al ser certificadora, en sí no puedo tomar para hacer la etiqueta los datos en sí de Buenos Aires. Los de Rosario son bastante análogos y se toma eso en ese sentido. Para hacer más que nada, porque uno no necesita tener la cocarda solamente, uno puede entrar ahí al programa de etiquetado, que no es cerrado a la comunidad, o sea, si no sos certificador no vas a poder tener la etiqueta, pero si vos de repente sos arquitecto, ingeniero, quizás un maestro mayor de obra que le interese estos temas y tenga conocimiento, puedes llegar a manejar este programa, esta plataforma, y decir, bueno, a ver de qué se trata esta vivienda, ¿no? Claro. Entonces, a ver cómo es que se comporta, ¿no? Claro. Está bien, está perfecto. Y bueno, todos los desarrolladores tendrían que estar al tanto de este tema. Y seguramente va a ser así. Muchos confían en él como un valor agregado, quien entiende que el usuario tiene el poder de la decisión y de elegir. Si este metro cuadrado me sale tanto y este metro cuadrado me sale igual, ¿qué pongo acá? Además del barrio, la ubicación, todo lo que sabemos como corredores inmobiliarios. Uh-huh. Y bueno, acá tengo un elemento más. O sea, es un elemento más, importante. Claro. Es un elemento más. Te dice qué es lo que vas a gastar, cómo se comporta, y de alguna manera te va a decir qué tipo de calidad tiene. No, perfecto, tal cual. Y con el tema del gas, el gas se muere. No, el gas, lo que pasa que es una energía muy interesante, muy eficiente en ese sentido, pero es hidrocarburo. Sí. Y como energía es un tema a repensar cómo vamos a trabajar las fuentes, ¿no? Claro. Las fuentes que son las fuentes tradicionales, como los hidrocarburos, no son renovables,
tiene una consecuencia, tiene un impacto. Hay empresas que lo hacen lo más cuidadoso posible, pero ya de por sí tiene un impacto, o sea, no se puede evitar. Nosotros respiramos y ya generamos dióxido de carbono. Sí, imagínense si lo escalamos a una empresa, o sea, puede ser muy cuidadoso la forma de actuar, pero siempre va a haber consecuencias. Y además, en estos casos de los hidrocarburos, lo importante es que parte de lo que se extraiga quede en el lugar, ¿no? En ese pueblo en donde están, que quede como infraestructura, que queden como hospitales, ¿no? Claro. Eso es un que ganar, salga de las viviendas. Exactamente. Sí, un ganar-ganar, ¿no? No, tal cual. Pero lo que pasa es que el tema de la transición energética que estamos siendo hoy, ¿cómo se llama? Testigos, la verdad que estamos en una época de muchos cambios, cambios muy rápidos. Sí. La transición energética es esto, un paso de una forma de consumir esta energía, de generarla a otra diferente, y en ese paso la industria inmobiliaria, nuestro sector, tiene un rol fundamental, porque lo que es el parque inmobiliario, lo que es la construcción, tiene una huella de carbono del 40% a nivel global, que es la más grande. O sea, tenemos una responsabilidad enorme, pero como siempre digo, lo que para algunos es en marketing, lo que es una debilidad, vos lo podés convertir en una fortaleza. Exactamente, tal cual. Así. Entonces, tenemos esa posibilidad. En Argentina el parque inmobiliario está atomizado a nivel de matriz energética, así que se puede trabajar en ese sentido. Hay mucho para hacer. Tal cual. Bueno, la verdad es una maravilla hablar con vos, pero viste, el tiempo pasa, vos lo sabés muy bien. Decí, ¿tu programa cómo se llama? Bueno, para quienes quieran escuchar sobre estos temas, Tendencia Sustentable, es un portal, es tendenciasustentable.com, que además de tener ahí el portal con notas y entrevistas gráficas escritas, tenemos lo que es ahora el tema también de la radio, que nos pueden escuchar en Conexión abierta, exactamente, y después nosotros lo retransmitimos por YouTube, también Tendencia Sustentable, y por Instagram tenemos algunos flash y algunas perlitas de artículos también por LinkedIn, Tendencia Sustentable. Bueno, un saludo a toda Conexión Abierta. Yo estuve también en Conexión Abierta hace algunos años. Amorosos, sí, son todos muy buena gente. Y bueno, te vamos a invitar nuevamente para cuando tengas novedades. Por supuesto, y además todo esto que te digo, que en lo que es nuestro ecosistema inmobiliario, desde Multiproperty, que obviamente soy la cara visible nada más, pero desde Multiproperty, que es una pequeña empresa que va trabajando profesionalmente, estamos abiertos a quien necesite de nuestro rubro asistencia o algún tipo de consulta, sin ningún tipo de problema, que nos hagan llegar, que eso es. Muchas gracias. Aparte, para que sepan lo generosa que sos. No, por favor. Si uno crece y crece alrededor, crecemos todos. Tal cual. Bueno, un gusto y te agradecemos nuevamente la visita. Bueno, continuamos con el programa y ahora con otra invitada que ya mismo la voy a presentar. Es Laura Bunge Hunter, es coach ontológico, neurociencia y decodificación. Bienvenida, Lali, como le decimos todos, ¿no es cierto, Diego? Lali. Gracias, chicos, es un honor estar acá con ustedes. Bueno, y un gusto para nosotros también. Gracias. Así que bueno, empezá a preguntar, Diego, a ver, animate. Primero, el currículum de ella también lo achicaste. Sí, también, porque te imaginás que entre los dos currículos de las dos invitadas se nos iba el programa. Exactamente. Así que bueno, contanos, Laura, o Lali, ¿te podemos decir Lali? Por favor. Contanos, Lali, qué es lo que hacés para que la gente se entere, para todas las mujeres inmobiliarias que se enteren, qué es el coach ontológico, en qué vos trabajás. En esto surge en un principio viendo que lo que estaba manifestando en mi vida era todo lo que yo no quería. Después de... Qué buen punto. Estar en un momento con mi pareja ya buscando el divorcio, con 3 hijos, el borde de la quiebra, dije acá hay algo que estoy haciendo yo, que se me están dando patrones repetidos. Y
empecé a estudiar coaching, programación neurolingüística, que es la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros pensamos y sobre todo la forma en que fuimos programados. Y luego conocí la neurociencia, donde entendí todo lo que hay detrás, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro que es el hardware y el software es la programación que recibimos, no solo de nuestra familia, sino también de nuestra cultura. Y con esa programación nosotros vamos co-creando nuestra realidad. Y al poder comprender cómo estaba pensando, cómo estaba diciendo y lo que estaba viendo, empecé a decir, ¿y si cambio esta forma de hablar, cambio esta forma de sentir? Si cambio esta forma de sentir, de repente logro un resultado distinto. Y ahí conocí lo que es la inteligencia emocional, que es algo que no nos enseñaron. Claro, ¿no? Que es la autopercepción, ¿no? El empezar a darte cuenta qué es lo que sentís cuando te está pasando esto, ampliar ese vocabulario, empezar a reemplazarlo y estar tomando las riendas de nuestra emocionalidad. Claro. Estamos muy acostumbrados porque no aprendimos. No, estamos robotizados. robotizados. El poder lo tiene otro. Claro. Y estamos a merced entonces en nuestra vida de lo que sucede alrededor. Y cuando de repente paramos y decimos, yo quiero estar a cargo, cambia. Y los índices muestran que aparte hay estudios en la Universidad de Pensilvania que muestran que, por ejemplo, aumentas un 80% de tu productividad tan solo gestionándote emocionalmente. Claro. Vale la pena. Sí, ¿qué te parece? Más bien, lógico. Vos das talleres, ¿no es cierto, Lali? Exacto. Que creo que Diego asiste a alguno. Sí, justamente porque mi software no estaba funcionando, conocí a Lali. Bueno. Ahí venía la conexión y, bueno, yo la conozco hace tiempo. Cuando yo les contaba hoy de que iba a decir de por qué estoy acá, de cómo estoy acá o quién soy ahora, la verdad es gracias a Lali. Yo personalmente no tengo ídolos, pero admiro a estas personas que ayudan a personas. Y no, claro, hay que admirarlas, obviamente. Entonces, gracias a esa conexión, a ese momento, bueno, a conexión contigo también, Dori, soy quien soy ahora, estoy acá y represento a las mujeres inmobiliarias. Y a los hombres. Sí, a los hombres, están integrados los hombres, están integrados. Integramos todos. Integramos todos, energía femenina y energía masculina. Sí, tal cual. Y la primera consulta es, bueno, la enfocamos en las mujeres, sí, pero quizás es para todos, es cómo gestionamos en el mundo inmobiliario la presión, las emociones, las personas. Cuando hablábamos hoy con la invitada anterior, con María Fernanda, cuando trabajamos con personas, sí, saber de una propiedad es sencillo, la propiedad no nos habla de mucho, pero las personas sí. Claro, gestionar el estrés y la presión que nos da este tipo de trabajo. Exacto, sobre todo saber qué es lo que nos detona ese estrés. Nosotros tenemos el estrés positivo y el estrés negativo, ¿no? Sí. El estrés positivo es el que nos hace que tenga un poco de adrenalina antes de sentarme acá, esté conectada, esté pensando solo en esto y no estemos pensando en otra cosa. Ahora, como nuestro cuerpo físico es algo que no ha evolucionado, percibe amenaza constantemente. Entonces, nuestro cuerpo físico está hecho para estar en la sabana a la defensiva. Claro. Esa es su función biológica, defendernos constantemente. Entonces, constantemente, cuando uno, sobre todo, lee un rostro, ve que la otra persona ya viene con una mala predisposición. Sí. Sobre todo cerebro femenino, que ve transversalmente, percibe que esa persona ya viene a la defensiva, ya viene preocupada, no va a querer pagar todo el precio, me lo va a querer regatear. Uno lee, tiene la capacidad, y aún más las mujeres tenemos esa capacidad por cómo está conectado nuestro cerebro de percibir el lenguaje no verbal. Entonces ahí ya tenemos una parte. ¿Y cómo lo podemos gestionar? Nosotros tenemos... Pero esa parte que va a venir va a empezar a generar una conversación interna donde va a haber adrenalina, donde va a haber cortisol, y entonces yo me voy a preocupar. Voy a empezar a armarme un discurso interno que me va a estar manteniendo mejor preparado para eso. ¿Qué sería ese mejor preparado? Peor disponible. Claro. Porque yo anticipo que eso es algo saludable biológicamente de mi cerebro, me preocupo, respondo de una manera, esa persona actúa de la misma, se preocupa porque me lee, y ahí entonces nos terminamos perdiendo en esa conversación. Y acá la importancia de poder gestionar sería identificar qué te dispara esa preocupación. En lo que vos te das cuenta de que estás preocupado, lo primero, lo más básico, respirar profundo. Claro. Que nosotros nos desconectamos de eso.
Claro, sí. Tan básico como darle oxígeno a nuestro cerebro Es para más, que pueda pensar dejamos diferente. de respirar en esa situación. Exacto. Para poder reaccionar. Claro. Y no reaccionás con una charla tranquila. Le vas el tono, los gestos, las formas y ya. Y bueno, esa es la actitud ante el miedo. Exacto. Y con el poder reconocerlo y tan solo poder ponernos pausas, a veces es mucho más simple. Claro. Es volver a lo básico, ¿no? Ponernos pausas, hacer respiraciones profundas, hacer respiraciones en 4 tiempos, inhalo en 4, detengo 4, exhalo en 4, detengo en 4, hace que vengan nuevos pensamientos y puedas desactivar esos patrones que son automáticos y puedas vos tener mejor gestión y entonces tener en claro qué querés en esa negociación con ese cliente. Si vos querés comprenderlo y darle esa indicación final al cerebro, te va a ser mucho más fácil volver a respirar y aunque tu cuerpo te mande a la defensiva, volver a ese eje que es comprenderme con el cliente y llegar a un acuerdo. Comprenderme con el cliente y llegar a un acuerdo. Y producir una empatía. Exacto. Claro. Poder conectar. Uh-huh. Eso es fundamental con nosotros, en nuestro rubro. Sí. Todos son conexiones, relaciones, charlas. Claro, somos seres emocionales, no le vendemos a la cabeza, No. le vendemos a la mente que está conectada con la emoción. Claro. Entonces vamos a venderle a la persona vamos a comprarle a quien nos cae mejor, nos transmite confianza. Un número, otro número termina siendo irrelevante, es la confianza que ese vendedor me transmite. Sí. La seguridad, es esa empatía, ese rapport. Entonces tiene que ver con el poder respirar y decir, bueno, ¿qué quiero con este cliente? ¿Qué quiero que se lleve? Y de esa manera logramos una conexión mucho más profunda y no tenemos que estar dándole de comer a ese área del cerebro que se preocupa. Claro, tal cual. Cuando nosotros vemos a una persona entrar, podemos identificar cómo está, cómo se siente o cómo viene, pero nosotros ni bueno ni malo, la respiración, tranquilo y empezar una conversación desde otro lado. Claro, porque el área del cerebro izquierdo te va a hacer que esto que vos estás viendo lo asocies con tu pasado. Entonces esa persona que llegó, te miró de tal manera, tiene una corporalidad de otra, lo asocias a otras veces que te fue mal, porque siempre está buscando que te vaya mejor, pero como defendiéndote de lo que te fue mal. Claro. Entonces te mal predispone para esta vida que queremos otro tipo de éxito, no necesitamos sobrevivir, necesitamos vivir bien. Claro, lógico. No, generalmente nosotros ya con la experiencia, tanto Diego como yo, ya nos damos cuenta quién viene, por ejemplo, te lo digo para que entiendan, ¿no? Quién viene a mirar y no a comprar, quién viene a especular porque no tiene ni ahí el dinero y bueno, y quiere comprar la casa, ¿viste? Pero bueno, ya sabemos más o menos. Claro. Ya identificamos la persona. Pero a veces capaz que no nos ponemos en el lugar, ¿sí? Porque hay gente que, por ejemplo, quiere comprar la casa, no tiene todo el dinero y capaz que no quiere negociar y entonces se pone como nervioso y empieza a sacar errores de la casa para poder bajar el precio y eso capaz que a nosotros nos pone mal. ¿Entendés? O sea, es todo un complejo de cosas que a lo mejor nos lleva a que sin darnos cuenta el cliente se vaya y capaz que con solucionarlo, ¿viste? Con hablar, bueno, hablamos con el propietario que te baje el precio, o sea, la negociación, que es lo más importante. Para mí de la venta es lo más importante. Es que la gente no sabe negociar o ponerse a negociar. O sea, podemos negociar, abrir ese juego, podemos negociar, está la posibilidad de negociar. Entonces es capaz que viene y está enojado, porque todo eso le produjo un tema frustración. nervioso. Claro. Vos me corregís si me equivoco. Ese enojo viene de esa predisposición de toda esa vida que tiene esa persona, entonces sabe que enojándose y diciendo que la casa es un desastre, por ejemplo, va a tener mejor precio. Y quizás como la invitada anterior, hay un montón de beneficios, como por ejemplo el wellness, que pueden hacer que vos compres o sea, que llevarlo a ver esa parte y que compres la casa. Claro. Sí, no, tal cual. No, sí, es todo un tema con las personas, con las emociones. Siempre estamos tratando con emociones. Claro. Y le buscamos luego poner una lógica. Es la emoción de frustración de que no llego a pagar el precio completo y no encuentro solución. Claro. Entonces muchas veces cuando uno ya tiene esta parte emocional de saber que el otro está desbordado emocionalmente, entonces podemos llegar y decirle, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿A dónde sí podrías? ¿Cómo te podrías acercar?
para que la persona pueda comprender lo que vos te das cuenta. Claro. Porque aparte vos con tu experiencia ya te das cuenta, porque tenés ese lenguaje no verbal y paraverbal mucho más desarrollado por los años de experiencia con esos clientes. Entonces uno lo puede ayudar, pero siempre la vendedora o el vendedor, y sobre todo la vendedora, que somos el cerebro femenino, es más susceptible porque quiere tanto por una composición de nuestro cerebro, quiere tanto darle confort al otro, que es donde se desdibuja ella. Claro. Y eso es donde la mujer, por su composición cerebral, necesita tal vez mayor respiración, mayor separación y no necesariamente usar la ira, el enojo como motor, que es la parte biológica también. Nos enojamos y ponemos un límite desde el enojo. No, esto es a tanto. Y me voy tal vez frustrado a casa pues se me cayó. Claro. Pues entonces o me desbordo respiro y digo, ok, esto queremos que pase, cómo queremos que pase, cuáles son las posibilidades, de qué manera, hasta dónde ustedes pueden llegar. Y en ponerte en el lugar de los otros, esta empatía, que es decir, ok, yo detecto que le está pasando esto, ¿cómo hago para ponerme en los zapatos de esa persona? Para darle entonces la pregunta que desactive esta parte emocional, que lo desborda a ese cliente. No, genial todo lo que dice. Es fantástico. Pero me la llevo a casa. O sola. A veces la composición del hombre y la mujer somos totalmente diferentes y por ahí desde el tema masculino, como que, bueno, listo, no quiere comprar, el hombre no se frustra, pum, buscamos otro. La mujer, al ser más esa maternidad, eso de estar, pero yo estuve ahí, lo arropé, lo llevé, lo traje, no compró. Bueno, ¿cómo manejás esa situación desde el lado más de mujer y del lado de hombre? Yo creo que en un mundo inclusivo donde estamos, donde queremos igualdad, necesitamos primero comprender que nuestra composición física no es la misma, tenemos hormonas diferentes. Yo tengo testosterona 30, vos tenés 300. Yo tengo 600 de estrógeno, vos tenés 60. Entonces vamos a tener distinciones que van a funcionar en un nivel cerebral donde van a predisponer, aparte del cableado que ya tiene el cerebro femenino, distinto. Y eso hace esta mirada, como vos decís, que no es tan solo cultural el maternar o el querer cuidar al otro. Tiene mucho más que ver con nuestra biología. Entonces hay una parte que es la que nos va a querer llevar en automático. El masculino le va a querer llevar en automático una visión que es mucho más enfocada y tal vez se pierde lo que puede haber alrededor, que es situaciones, detalles, que con su entrenamiento lo logra. El cerebro femenino, al contrario, es qué hice mal, en qué puedo estar fallando, por qué si lo acompañé, le mostré, perdí el foco. Entonces, con un entrenamiento voy a ir mucho más al foco y voy a aprender a bajar esas voces que me están diciendo que yo soy la responsable de que esto no haya salido. Entonces, hay el entrenamiento, sobre todo sabiendo qué hay detrás. En cambio, si lo negamos, pasa a ser, soy yo la única. Claro. Incapaz. ¿Y qué técnicas de autoconocimiento podemos tener para estar bien preparados? O sea, ¿hay alguna técnica? ¿Hay algún una pastillita mágica? ¿Algún tic? ¿No hay un comprimido de vitamina C de autoconocimiento? A esta pregunta te agrego esto. ¿Es real que, por ejemplo, un hombre atienda a una mujer y viceversa, la mujer al hombre, porque le da una visión diferente a la propiedad? ¿O es un mito? Que vende. Sí, por ejemplo, yo le estoy vendiendo a una mujer, la mujer es más emocional y yo por ahí le apunto a otros rasgos, y viceversa, la mujer es más emocional contra un hombre más duro en números, en rectas, ventanales. Si eso es real, es así, o es más un mito. Hay que ver, siempre va a haber la conexión, porque es cierto que nosotros nos complementamos. Entonces, una persona que es pragmática tal vez no ve toda esta parte, y tal vez si una mujer le vende a la mujer van a poder hablar el mismo idioma, y si un masculino con el pragmatismo le vende a un masculino le va a poder hablar el mismo idioma. Sin embargo, muchas veces puede ocurrir lo opuesto, que es lo complementario, que vos le brindes la mirada que ella no está pudiendo ver, y que la vendedora le brinde al masculino una mirada que no había pensado antes. Por ejemplo, pero acá tenés un cuarto para tu hijo que tiene esta vista, que está lejos de tu cuarto. Vos el cuarto de tu hijo no lo querés que esté al lado del tuyo. Y tal vez el masculino buscaba, como vos decís, ciertas medidas, cierta orientación, cierto precio, y no pensó en los detalles de que este playroom para que tu familia le va a dar un toque más humano. Está espectacular. Siempre buscar la complementariedad de cada visión que tenemos los masculinos y femeninos. Y volviendo a lo que me decías de cómo podemos empezar, ¿no? Sí. Esto es un camino. ¿Qué técnicas?
Es un camino maravilloso el autoconocerse, porque primero el saber cómo funciona nuestra cabeza nos va a permitir desarticular ciertos patrones que van en automático y creemos que es nuestra culpa. O eso, no que fue como medio camino andado cuando decíamos, tranqui, esta ansiedad, no sos ansioso, es tu cuerpo que quiere que te muevas, es normal, es normal. Ya baja un 50% de la sensación. Entonces el buscar, primero conocerme yo y saber qué parte es normal y no interpretativa, para luego cambiar la interpretativa, me da la posibilidad de reescribirme. Y cuando yo me reescribo, soy constante co-creador de mi realidad, porque respiro, sé dónde estoy parado y voy a identificar, lo primero más importante es identificar las emociones que estoy sintiendo, que es la parte de atrás de todo. Claro. Y las emociones que nos mueven son, ya sabemos, la alegría espectacular, parte social. Genial. El miedo nos va a paralizar o nos va a poner a la defensiva. Entonces eso no lo queremos para una transacción. Vamos a necesitar respirar para que ese miedo pase de largo. 90 segundos la emoción, la tenemos y se va. La ira va a querer que nosotros nos defendamos. Pero la ira está porque en verdad hay miedo. Y luego está la tristeza, que no la queremos para vender, porque esa nos hace aislarnos. Sí, ¿no? Y tenemos el desagrado. Puede haber un cliente que me genere desagrado porque me hace acordar a alguien, porque en su voz, en su corporalidad, y me da rechazo. Y yo eso lo voy a transmitir. Entonces, el primero, ese estar en la panza, el poder darle esa identidad, me va a hacer que yo pare y es como que agarre el caballo. Nosotros tenemos un jinete sin control. Poder agarrarlo, respirar y decir, ¿a qué me hace acordar? ¿A qué le tengo miedo? Eso es un 70% del logro de gestión. Claro. Y a decir, tengo miedo que la transacción no salga. Claro que sí, ¿cómo no voy a tener miedo? Respiro, puede salir. A ver cómo es, cómo se mueve, qué le importa a este cliente, cómo hablo en ese idioma de ese cliente para que logremos esta transacción. ¿Le importa más el valor o le importa más la orientación, la parte humana o le importan los números? ¿Le importa la calidad de la casa o le importa? Escucho y le hablo en ese idioma al cliente. Pero antes, cuando detecto, respirar y saber qué siento. Ira, miedo, desagrado. Y con eso ya desarticulo un montón. Claro, a mí personalmente, generalmente, ¿no? Escucho. Eso para mí es fundamental, porque al escuchar después voy a casa y pienso todo lo que dijo, yo digo, acá tengo la solución, voy por ahí, ¿entendés? Escuchar es, y no todo el mundo escucha, creo que es la única virtud que tengo, es escuchar. Pero no menos importante. Sino que diga mi marido. Déjalo tranquilo, Marquitos, tenía una pregunta, bueno, con lo que dijiste se me fue, pero ya me va a volver. Esto era, cuando vos tenés una emoción que la calificamos de negativa, que te dure, por ejemplo, un día, una tarde, un helado, no sé, una golosina, pero que no te dure 3 meses. Exacto. Esto es espectacular lo que vos traes. Porque la emoción dura 90 segundos en el cuerpo. Yo no lo tenía así. 90 segundos. Mirá vos. Fíjate, cuando uno tiene gestión de la emoción es espectacular, porque de repente estoy discutiendo con mi marido y digo, siento la ira, la furia, quisiera cogotarlo. No le doy lugar y pasa de largo y, pasó. Ay, qué bueno. No lo cogoté. Y ahí lo cronometraste. No, igual están los estudios científicos, no es solo mi opinión. Están. Todo lo que siga después sosteniendo esa emocionalidad es el pensamiento. Y como nosotros tenemos algo que es el sesgo de confirmación, gracias a nuestro algoritmo interno cerebral, el sistema de activación reticular, que nos hace que podamos mantenernos enfocados y darnos la razón, por eso cada uno construye su realidad dándose la razón. Porque tenemos este algoritmo que refuerza todo lo que vos vas pensando, vas encontrando evidencia de esa vez que te dejaron en banda, esa vez que no salió la transacción, esa vez que te sacaron la plata y vuelve esa memoria, entonces cada vez esa emocionalidad aumenta. Y como dice bien Dieguito, una cosa es que vos tengas un mal día, 2 malos días, ya después se transforma en estado de ánimo. Porque todo esto va generando un resabio en el cuerpo, porque hay una bioquímica que lo sostiene. Claro. Y con el sesgo de confirmación ves más evidencia, ves que se me pasó el colectivo, ves que a mí me empiezan a pasar todas. No puedo creer. Obvio que me olvidé la llave si queda afuera, porque a mí me pasan todas. Y el mundo está contra mí. Y empiezo a tener más evidencia que el mundo está contra mí. Entonces es súper peligroso, pero súper poderoso usar nuestro cerebro a nuestro favor. Claro. Que es empezar a decir, voy a usar el sesgo de confirmación para demostrarme a mí mismo lo bien que me va.
y empezar a hacer foco en lo bien que me va. Pero es 1%, ese 1 se hace 3, ese 3 se hace 5, ese 5 se hace 20, ese 20 se hace 70, y de repente estás viviendo en 90% te va bien. Y 10 que es la vida. Claro, lógico. Y una cosa más que lo aprendí desde que te conocí ya hace varios años, es que yo en mi caso voy a hacer esta capacitación y con esto ya está. Volvés, o sea, vas para arriba, volvés. Después lo mismo. Cuando te conocí empezamos, es un proceso. Seguilo vos. Es un proceso maravilloso conocerse, porque todo el tiempo la vida te está dando la oportunidad de que veas qué parte tuya hay que ajustar, gestionar. Pensá que nosotros tenemos una carga epigenética, o sea que es la modificación del gen para la mejor adaptación al medio, a través de lo que nos ha sucedido. Entonces nosotros no cargamos solamente nuestras memorias. Nuestro cuerpo, que se enciende a través de lo que ven nuestros ojos, lo que siente, lo que escucha, los tonos de voz, empieza a querer defenderse. Pero no solo lo que me pasó a mí, sino lo que le ha pasado a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo. Entonces eso es maravilloso también, saber de que, ¿esta memoria de amenaza es mía o no es mía? ¿O ha pasado el tiempo? Sí, porque ahí nos damos cuenta cuántos vendedores les va bien, venden un montón, pero siguen viviendo en escasez. O siguen viviendo en amenaza. No importa entonces el dinero, porque el miedo a perder el dinero es mayor que el dinero que tienen. Entonces esto, ¿es suyo o es heredado? Porque tal vez le da como ese malestar durante la gestión. Entonces es muy importante el ver qué es de uno, qué es heredado, si hay tanta evidencia que te hayan dañado o te hayan traicionado en una transacción o en una memoria tuya para que la traigas ese miedo a la transacción, o si le sucedió a padre, a abuelos, y uno poder decir, aunque lo siento, no significa que sea real. Lo siento. O sea, lo descubro, pero no estoy viviendo en el pasado. Pero en tu cuerpo sí. Detecta, porque el cuerpo está constantemente viviendo en el pasado, en esa defensiva. Sí. No, esa parte de esto no es real. No es mío y no es real. Entonces si lo traigo todos los días, sí lo hago real. Sí lo hago mío, pero no, esto no. El otro día veía a una persona que iba hablando por la calle. Yo pensaba, yo a veces me hablo, pará, esto no es mío, esto no tengo que seguir con esta situación. Frená. Exacto. Una duchita, una siesta, no sé, un helado, una caminata. Sí, mover el cuerpo, sacarlo de ese embotamiento, porque se va a empezar a embotar porque nos va a dar la razón. Y toda idea, todo pensamiento no es real, es una idea. Claro. Entonces se puede también reemplazar. Lali, un gusto tener esta charla, la verdad, maravilloso todo lo que has dicho, ¿no es cierto? Me quedé helada, me puso la carne de gallina. Más. Tenemos 3 horas más. No. Bueno, Lali, ¿dónde te encuentra la gente para poder tener acceso a tu taller? ¿Qué es lo que das? Contá. Sobre todo en Instagram, @unamina-como-vos, porque al fin y al cabo soy una persona como vos. Podemos escuchar los podcasts por Spotify o en YouTube, que voy contando, me voy explayando un poco más. En Instagram voy compartiendo. Ahora el 12 tenemos un retiro de manifestación, donde hacemos todos estos switch para poder manifestar una mejor realidad. Y los martes tenemos la academia, la membresía de manifestación consciente, donde vamos buscando también herramientas y haciendo reemplazos pequeños para que toda esta transición del ser sea un proceso de lo más agradable posible, porque puede ser. Doy fe con mi experiencia y doy fe con la cantidad de clientes con las que he trabajado, que la vienen transformando sus vidas, que es lo que importa. Esto es un juego, vamos a jugarlo de la mejor manera posible, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Lali. Gracias Lali. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, Mujeres Inmobiliarias, nos vemos la semana que viene.